¿Dónde nos quedamos? ¿Acá? A ver, Nina, ¿dónde nos hemos Ingeniero, quedado? más atrás. ¿Ah? Más atrás, ingeniero. Ahí, creo que en los circuitos derivados, ¿no? Sí, ahí, ingeniero. Ya, en los circuitos derivados, atentos, igual es el mismo criterio, ¿no? Por ejemplo, para lo que es alumbrado de cada departamento, agarramos su carga instalada, ¿no es cierto? La tensión ya sabemos que es monofásico, que 220, y el COSFI es 1, pues, ¿no? En este caso, vamos a asumir que es 1, ¿no? Corriente, alumbrado. Imaginemos que es incandescente, aunque no es, ahora es así, ¿no? Pero bueno, 1. En todo caso, habría que someterse a la realidad, ¿no? Pero a propósito de este ejemplo, lo vamos a considerar como si fuese del tipo, ¿no? Incandescente, el de luz cálida, ¿no? Sería 1. Acá sería la corriente operando este valor, corrigiendo con 1,25 nos sale esto. Vamos a la tabla y ya les dije que esto está por norma 2,5%. Ya no hay nada que discutir, ¿no? Entonces no puede ser menos que esto. Vamos a someterlo por caída. Por caída sería esto, ¿no? Este es ley de Ohm básicamente, ¿no? El factor es 2 porque es monofásico, la caída es de ida y vuelta, esta es la resistividad, este es el valor de la corriente, esta es la sección que ha pasado la prueba de corriente, y bueno, multiplicamos por su distancia correspondiente, que está dato del problema, y nos sale este valor, y luego lo dividimos entre 20 y multiplicamos por 100 y nos sale este valor. ¿Estamos? Si hay una pregunta, lo hacen, por favor. Toma corriente, de igual manera, ¿no? Agarramos su carga instalada, es dato, ¿no? Que está en la tabla, son datos. Eh, acá, creo que ya les comenté esto, ¿no? Esto, bueno, para lo que es toma corriente también 0,9, el factor de potencia. Nos sale esta corriente, lo corregimos, vamos a la tabla y seguramente que en la tabla no encontramos, ¿no? En la tabla 13, alguien diría para 13, ¿dónde está la tabla? Acá tenemos la tabla, pero está con la anterior. 13, alguien diría, este de acá, ¿no? 2,5, pero no, por norma tiene que ser 4, ya pasé más directo. Listo, entonces acá toma corriente, este es 4, ¿no? Lo sometemos acá a la prueba de caída, ponemos su distancia y listo, nos sale Ingeniero. 1,08%. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, haciendo la operación del 2145 sobre 220 por 0,5, me sale 19,5. Ah, no, 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 antes le dije, aquí hay una corrección. Este está mal dato, es 0,9. A Ahí, 0,9, ahí- ingeniero. ahí te sale esto, ¿ya? Ah, Eso ok, ingeniero, gracias. lo chequeas. En buena hora tu observación. Acá, acá hacemos lo mismo, ¿no? Ya esta sección, digamos, determinada por corriente, lo sometemos a prueba para determinar la caída, ¿no? Y entonces, bueno, nos da esta caída, ¿no? Eh, Luego la ducha eléctrica, agarramos su cara instalada, este es monofásico, esto es netamente resistivo, entonces 1 el factor de potencia, y vamos a la tabla y nos sale 4. Ya está. Caída de tensión, ponemos 4 abajo, ponemos su distancia para la ducha eléctrica, nos sale este valor. Cocina eléctrica igual, Mi piña. así, sí, pregunta. Ya, vamos entonces a la cocina eléctrica. Igual, ¿no? Nos sometemos a este dato ¿no? Del cuadro de datos, sistema trifásico, eh, cocina eléctrica, el factor de potencia obviamente es 1, es resistivo, y entonces lo sobredimensionamos con 1,25, entonces nos da 19. Vamos a la tabla
y nos da 4, ¿no? Podemos observar, vamos a la tabla, a ver, 19,6 o 19, 20 prácticamente, ¿no? 20, entonces buscamos 20 acá, entonces está después 18, entonces el que le corresponde al inmediato superior es 25, entonces la sección es 4, ¿no? Entonces, entonces acá es 4, ¿no? Entonces ponemos su distancia, este monofásico, bueno, ya vimos la ducha, no, la cocina eléctrica, ¿no? Este es 4, ¿no? Y acá abajo igual lo sometemos para evaluar la caída de tensión, que es 4, y nos sale 1,49, ¿no? Y el porcentaje es 0,68. Entonces pasan. Cuando no pasa, hay que aumentar la sección, ¿no? Puede pasar corriente, pero si no pasa la caída de tensión, podemos aumentar la sección, que sería el inmediato superior, ¿no? Ahora para el alimentador, ¿no? Para el alimentador del tablero de fuerza, ¿no? Ponemos los datos, este está en HP, acá corregimos para que nos dé en kilowatts, esta es la eficiencia y nos sale 3072. Esta es la carga del alumbrado de lo que es usos generales, ¿no? Esta es la carga, lo que es toma corrientes, ¿no? En usos generales. Sumamos todo, nos da 4772. Luego, este valor lo sometemos a evaluación de corriente, pero no, porque hasta acá nos ha dado ya la carga, ¿no? Entonces, para calcular la corriente, aplicamos la formulita de potencia activa, monofásico, este valor que coincide con en otra oportunidad, ¿no? Es dato de su cost fee, ¿ya? Tranquilamente podría ser 0,9 incluso, ¿no? Nos sale esto, lo corregimos y vamos a la tabla, nos sale 5, ¿no? Vamos a la tabla, nos sale 5. Estamos en el alimentador de fuerza. ¿No? Es casi 32, ¿no? 32. 32 está acá, ¿no? Entonces es 6 milímetros. Así es. La ley de la fuerza, ¿no? O sea que es 6 milímetros. Lo sometemos a la prueba de caída de tensión con su distancia y nos sale 3,35 en porcentaje 1,52, ¿no? Entonces no hay problema, están pasando todos. Ahora sí, nos vamos ya, a ver, ya hemos hecho la evaluación de los conductores, de los alimentadores, ¿no? O los montantes, de los circuitos derivados en cada departamento, del circuito del tablero de fuerza, nos faltaría este. Entonces, este cable carga con toda la carga de todo el edificio, ¿no? Incluidos los electrobomba y alumbrado y tomocorriente de uso general. Entonces, siempre ubicándonos, ¿no? Siempre ubicándonos. Entonces tendríamos que sumar todo, ¿no? De los 10 edificios más usos generales, nos sale 13.700 vatios. Este factor de simultaneidad es importante, ¿no? Obedece a lo siguiente, rápido, jóvenes. Entonces, mira, porque ya estoy volviendo a repetir. ¿Por qué le ponemos ese valor a este y no a estos, ¿no? A este porque hay más probabilidad, en primer lugar, que una de estas cargas en un determinado momento no esté. Segundo lugar, así que estén, no todos usan, digamos, simultáneamente, ¿no? Los equipos, etcétera. ¿Ya? Ya, eso obedece a eso, más o menos, ¿no? Antes hablé prácticamente en vacío, eh, porque no comunicaron, ¿no? Entonces, obedece eso, ¿no? A la simultaneidad. Entonces, por eso acá esto disminuye. Ahora sí, este valor lo sometemos a evaluación por corriente, trifásico, 0,9 y es por norma, lo sobredimensionamos, ¿no? Y bueno, y ahí sí nos vamos a buscar la tabla, ¿no? Es 311. Vamos a hacer esa simulación de 311. Acá no había, acá no, he hecho una nueva captura acá, de paso que lo voy a grabar, para que esté completo, ¿no? Es el mismo de la tabla de la 4.6, ¿no? Entonces, 312, ¿no? 312. Sí, pero 311, sí, ¿no?
Acá está más completo, ¿no? Acá habría varias posibilidades, jóvenes, mira, ¿eh? A la vista sería esto, ¿no? 320, no sería 120 milímetros. Pero hay otras alternativas también, ¿no? Ya dentro de este nomás, entonces sería este, ¿no? El de 120, ¿no? Pero resulta que eh, hay veces hay otras opciones, ¿ya? Pero yendo desde el punto de vista formal sería esto, ¿no? Así es. Ahora, si utilizamos estos otros, ya son más caros, ¿no? Son más caros, ya tiene, pues, es para temperatura, digamos, del conductor de mayor temperatura, fíjense. Así que soportan más, ¿no? Más, el conductor soportaría más calor. Pero nosotros estamos en este básico y para nosotros sería, una de estas sería la posibilidad, ¿no? Entonces, por eso que acá habría, ¿no? Por ejemplo, TV9 para 275, 180, pero es menos, pero menos corriente, ¿no? Menos corriente. Este acá, 150 milímetros, pero todavía no alcanza, porque es 300 y tantos, ¿no? Este acá para 245. Es como que se está mostrando nada más, diferentes posiciones, pero todavía no llega la corriente, ¿no? Entonces esto se descarta. Acá 240 más. Este podría ser 240. Si es 312, entonces en TW, pero no, también muy grande el conductor, 320. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá ¿por qué agarro 320? Ah, no. 320 amperios sería 120 320 sería la corriente, ¿no? Y 120 la sección. Así es. Y entonces hay otras opciones y en el mercado tenemos esta posibilidad, jóvenes, 120 milímetros cuadrados, ¿no? Que permite para temperaturas mayores de 300 amperios, ¿no? Permite para temperatura de, ¿cómo se llama? De mayores, mejor dicho, para corriente mayores a 300. Pero fíjese la sección, entonces 120 milímetros, ¿no? Es aceptable, ¿no? Acá tenemos otro, pero fíjate la sección, 185 milímetros cuadrados. TW, ¿no? A ver, THW, 185 milímetros cuadrados. Acá está THW. Esta de acá, ¿no? 185 milímetros cuadrados. Incluso obtendría hasta más corriente, pero nosotros no necesitamos más corriente, necesitamos, no es mucha nuestra corriente, es 311, ¿no? A lo mucho, ya estaría muy sobredimensionado. Es más, acá la sección con ese valor de 300 en el THW, porque acá no hay THW, acá sí hay THW, ¿no? Entonces, mucha corriente, ¿no? 185 milímetros cuadrados, mira cuánto de corriente, 512, 515, ese sería mucho, ¿no? Entonces, habíamos dicho que hay otras opciones, entonces podemos agarrar un NYY, este NYY, que no está en la tabla, no se muestra, este es el de uso comercial, de bastante uso comercial. Es más, a cada rato en proyectos para hacer escuelas, universidades, ¿no? Estos mismos edificios multifamiliares utilizan esto, ¿no? El NYY, ¿no? Nos permite entonces con 120 milímetros cuadrados obtener corrientes mayores a 300 amperios. Nosotros es 311, ¿no? Entonces, y no así otras opciones, ¿no? Que tendrían, digamos, ¿cómo se llama? Sección muy grande, ¿no? Y bueno, y acá el costo nomás en cobres es más, en aislamiento también es más. Entonces, el más apropiado sería esto, ¿no? Como quien dice, en vez de, a ver, acá tenemos, ¿no? Como 300, tranquilamente podría ser también 320 en este TW, ¿ya?
Esta también podría ser, ¿no? TW 300, acá está 320 amperios, nuestro cálculo 311. El inmediato superior a 311 es 320. Entonces sería 120, ¿no? Es una posibilidad, ¿por qué no? Y también el que más se usa, porque el NYE, igual 120 milímetros cuadrados encima de los 300 amperios, ¿no? Nos permite sin problemas, ¿no? Entonces, básicamente acá es una ilustración de qué, de algo que está en la tabla, ¿no? Eh, algo que está en la tabla y algo que existe en el comercio. Entonces, entre esas dos posibilidades, esta es la del comercio, ¿no? Y la otra sería la que está en tabla, ¿no? Porque acá debería indicar un TW, ¿no? En corriente 300 y tantos, ¿no? Y en amperaje 120, no, este es THW, este es otro, ¿ya? Pero cuestan más, ¿no? Este cuesta más. Este es más o menos, ¿no? Este es netamente para ductos. Yo para qué gastaría más plata, ¿no? Utilizando esto si si me va a cumplir esto, ¿no? Y va por el tema también del costo, ¿no? El tema del costo. Bueno, entonces ese es el razonamiento con respecto a elegir los conductores. Entonces nosotros nos podemos limitar a lo que está en la tabla, ¿no? En la tabla. Si no, y si tenemos, nos toca un valor de este tipo, utilizamos, ¿no? Así, con este NYE, ¿ya? Por lo demás, utilizamos lo de la tabla, ¿no? Que quede bien claro. Bien, ahora sí, queremos saber la caída total. De acuerdo a normas, no debe pasar el 4%, es decir, del alimentador que carga con todo, del alimentador, ojo, este alimentador es el que lleva para los pisos, son los montantes, y tendría que ser del que está en el quinto piso, pues, ¿no? Esta caída. Y luego, de todos los circuitos derivados, el que tenga más caída, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y así es. Sumamos todo, entonces nos sale 3,5%. Por lo tanto, ya no hay nada que corregir, está dentro, el total está dentro de lo que nos establece la norma, ¿no? Entonces, de esa manera, le damos validez a las secciones, seleccionadas, ¿no? Vía cálculo, que van a servir para nuestro proyecto. Bueno, acá ya lo ponemos en el tablero, ¿no? Ya, de acuerdo a los amperajes, bueno, este dato es ir a cotejar cuánto es mi corriente y voy a ver a mis dispositivos de protección, ¿no? Con el que calce, ¿no? El inmediatamente inferior sería, ¿no? Si no es igual, entonces ese sería mi dispositivo de protección, ¿ya? Y con ello, y además, si yo hace la sección y el número de conductores, también determino mi diámetro del ducto, ¿no? Y si es pesado o ligero. Generalmente ahora generalmente utilizamos pesado, ¿no? PVC, clase pesado, alumbrado, toma corriente, etcétera, ¿no? Acá este es de mayor corriente, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay que evaluar. Y acá siempre está con la puesta a tierra, pero ¿no? Acá está con la puesta a tierra siempre. Este conductor siempre tiene que estar como protección, ¿ya? Esto tiene que estar en la protección, ¿no? Entonces, y de esa manera, el ducto también clase pesado, bueno, se realiza el esquema unifilar, ¿no? De los tableros, ¿no? De los tableros de protección. ¿Esto dónde está? Está pues ¿no? Eh, está en cada departamento, ¿no? Y siempre tiene que haber una reserva. Bien, alguien dirá por qué la corriente acá es menor que la corriente que está acá, si este es alimentador. Precisamente porque el sistema trifásico nos permite utilizar menor corriente, ¿no? Esa es la razón, ¿ya? Entonces, siempre tiene de su tablerito, ¿no? Vamos a llevar hasta
obtener la energía, ¿no? Con un conductor de estas características y también con su puesta a tierra, ¿no? Esa es la razón de que por qué acá es 25 amperios, siendo un derivado, este debería tener mano, pero este es trifásico y este es monofásico, ¿no? Un momentito. Ya está. Ahora sí. Preguntas hasta ahí, jóvenes, lo que quieran preguntar, antes de pasar a lo último. Ingeniero, Ya. ingeniero, Tiene, disculpe, ¿puede repetir la última diapositiva, por favor? ¿esta o esta? Es ingeniero. Ya. ¿Cuál es tu pregunta ahí? No, la siguiente diapositiva, ingeniero. No, es que no la escuché muy bien, ingeniero. Estaba entrecortado. Ah, ya, ya, ya. Entonces, una vez que se ha elegido el conductor, ¿no? Acá hemos las secciones de los conductores, ¿no? Hemos elegido, entonces seguimos seleccionando. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar el, el dispositivo, ¿no? El dispositivo de protección para este conductor, ¿no? Entonces, la forma de seleccionar es más o menos también el mismo principio, el inmediato, ¿no? El inmediato cercano de lo que uno encuentra en el mercado, ¿no? Entonces, si hemos elegido para alumbrado 2,5 y tiene, ¿no? Una corriente que va por ahí, a ver, lo veremos la corriente, ¿ya? La corriente que hemos visto, seleccionado, la corriente debe estar ahí, acá, ¿no? Claro. Acá nos salió 6 y tantos, pero como 6 y picos, pero nosotros hemos elegido a 2,5, ¿no? Y si vamos a la tabla, buscamos por ahí 2,5, es esta creo, ¿no? 2,5, acá está, nos da como 18, ¿no? Importante este criterio, ¿ah? Pero el dispositivo que va a proteger ese conductor tiene que ser un poco más bajo, pero no puede estar por encima, si no ya no dejaría pasar más corriente de lo que le permite, ¿no? Entonces, uno va al mercado y coteja, ¿qué tengo menor que esto? Entonces, en el mercado voy y entonces, ¿no? Y encontramos 15 amperios, ¿no? Es lo que normalmente tenemos en las casas, ¿sí? Y entonces, dos, pues, ¿por qué dos? Es monofásico, ¿no? Entonces, ¿ves? Con esto hemos elegido esto y con esta, con la cantidad de este conductor, elegimos esto, ¿no? Y hay tablas también, ¿no? El diámetro, ¿no? ¿Y de qué tipo, no? Bueno, PVC. ¿Y de qué clase? Pesado, ¿no? Generalmente por seguridad todo pesado hoy en día, ¿no? Antes había ligero también, creo que ahora no, ya todo pesado. Creo que los pesados actuales eran como los ligeros de antes, por eso que ahora, por la duda, todo pesado. En el aspecto de seguridad no hay pierde, pues, ¿no? Con tal que no sobredimensione mucho tampoco, ¿no? Pero bueno, siempre ya es criterio. Lo mismo para el, ¿no? Este es como de 4 milímetros permite más corriente, ¿no? Y entonces si vamos ahí, a ver, lo vemos, el tomacorriente. En buena hora que has hecho la pregunta, el que hace preguntas va para arriba, ¿no? Si no preguntamos, no obtenemos alguito, como quien dice, pero no. Numerado tomo corriente, fíjense, nos ha salido 4. Vamos, chequeamos 4. 25 amperios, ¿no? Voy, entonces, en mi selección. A ver, ¿cómo han seleccionado? ¿No? 25 milímetros superior en el mercado, 20. ¿Estamos? Y lo demás ya sabes, ¿no? Y así el mismo criterio para la ducha, para todo, ¿no? Para todo. Y ahí las razones ya le dije por qué acá es menos, porque este es trifásico, ¿no? Con trifásico, si fuese monofásico, ¿cómo se llama? Tendríamos ya, es que acá nos permite balancear, ¿no? Con monofásico, la sección acá tendría que ser más, pues, ¿no?
Entonces, por eso que es de este tipo, ¿no? A ver, uh, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos? Y acá creo que hay un errorcito también, ¿no? Bueno, este acá debería ser entonces 10, no 16, 10. Claro, incluso, sí. Bueno, además en los cálculos lo hemos obtenido por trifásico, ¿no? Ya está. Bien, ya vamos a la última parte. Atentos. Básicamente, a ver, para poderles, a ver cuántos están acá. Un ratito. Voy a hacer esta captura. Listo. Ya hice la asistencia, jóvenes. Se acabó. Voy acá, lo corroboro. Asistencia final. Listo. Ahora sí. Voy a archivos. Entrega, ¿no? Ya. Entonces, lo último, ¿no? Lo último. Bien por a ver, se agarra que está haciendo sus preguntas. Muy bien, entonces, cada uno se aprovecha, ¿no? Si el que pone le accede, normal, ¿no? Hay de todo en esta vida. Y bueno, entonces, ya, este problemita, básicamente acá, entonces ya les recomiendo, tiene parte de análisis de circuito eléctrico 2 y tiene evidentemente lo que es sistema de distribución, conceptos básicos de distribución eléctrica 1, ¿no? Es decir, proyectos eléctricos para edificaciones. ¿Por qué? Fíjense, estamos hablando de factor de simultaneidad por acá, ¿no? ¿Qué más? Tenemos carga activa, tenemos factor de potencia, acá ya nos da, esto es producto de una evaluación, ¿no? Incluso por zonas nos dan el factor de simultaneidad, ¿no? Y eso es coherente, pues, ¿no? Eh, y así es, ¿no? Acá tenemos otro factor simultaneidad. ¿Qué más? ¿Y qué nos piden? Nos piden terminar área, sección y el ángulo del cos phi, ¿no? Más que todo es un problema de qué, como le digo, de análisis circuito eléctrico 2, corriente alterna, ¿no? Para determinar potencia activa, potencia reactiva, para determinar cos phi, ángulo de cos phi, parcial, total, ¿no? Y con ello sección, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué nos dice acá? En el siguiente diagrama de tablero se pide dimensionar el cable del alimentador principal, es decir, ¿no? Su dispositivo de protección y posee una longitud de 30 metros. Quiere decir que ¿ya? No de estos, porque de estos ya prácticamente, no, ya nos da todas las cargas, pero no, ya nos dan todas las cargas, ¿no? Entonces, acá nos pide, pero para llegar a saber calcular todos estos datos acá, tenemos que operar acá. Y vamos del final hacia el inicio, es decir, de aguas abajo a aguas arriba, ¿no? Sería aguas arriba, hablando eléctricamente, ¿no?
Entonces, bien, entonces hay que empezar a evaluar qué es lo que tenemos. De acuerdo a esta realidad, tenemos que evaluar en primera instancia potencia activa, potencia reactiva, considerando factor de potencia, considerando factor de simultaneidad, ¿no? Lo que es el factor de simultaneidad es un tema neto de sistema de distribución, ¿no? Para sincerar, para sincerar la carga, ¿no? Si no, de nada serviría hablar de factor de simultaneidad ni de factor de potencia, etcétera. Porque entonces, eso es lo que hace un proyectista, ¿no? Hay que sincerar la carga, es decir, cómo va a ser la nueva instalación, ¿no? Eh, bueno, entonces, empecemos por acá, pues, ¿no? Digamos por este lado. Entonces, a ver, la primera, vamos a sumar las demandas de este grupo. Contamos, ¿no? La potencia activa, ¿no? Que está en demanda máxima, 1,5, ahí está, acá, este es 1,5 y acá 2. Sumamos todo, sería 3,5, ¿no? Listo, ¿qué más? Tienen un factor de tiene factor de simultaneidad de este grupito, ¿sí? Ahí está, de acá para acá. Quiere decir que no todos va al 100% simultáneamente van a funcionar, ¿no? Y bueno, 0,9 nos sale este valor más real, pues, ¿no? Hasta ahí más real, 4,5, ¿no? Bueno, el cost fee en estos casos es 1. El cost fee es 1, ¿no? Bien, continuamos. Luego nos vamos a donde está 4,5, 4 y 3,8, ¿no? ¿Dónde está esto, no? 4, 3,8. Ah, ya. Tenemos que seguir acumulando con el 4,5, ¿no? Para obtener todo esto, ¿sí? Es decir, que vamos acumulando, ¿no? Atentos. Entonces, esto era de lo anterior. Los nuevos 4 y 3,8. Los nuevos es 4 y 3,8 en potencia activa, ¿no? Acá está. Sumamos, nos sale 12,3. ¿Ya? Luego vamos evaluando, hasta ahí vamos evaluando ahora Q1, ¿no? Digamos la potencia reactiva. A ver, de estos, ¿no? De estos. ¿Por qué? Porque en el primer grupo su factor de potencia era 0, ¿no? O 1, mejor dicho, y el ángulo es 0, ¿no? Acá 0, este es cofi 1, el ángulo es 0, ¿no? Porque todos estos son cofi 1, ¿no? El ángulo es 0. Pero para este grupo no, acá ya hay, ¿no? Ya hay algo diferente. Entonces, hacemos eso, ¿no? Entonces, para ese grupo que tiene carga reactiva, ¿no? Hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, ya había hecho para el primer grupo es 0, entonces, bueno, acá este Q es 0, ¿no? Ahora, para el que tiene 4, ¿no? Para el otro grupo. Entonces, ¿de dónde sacamos el ángulo? 25,8, ¿no? Sacamos pues, de acá, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya saben sacar, ¿no? Acá cos phi inverso y ya sale el ángulo, ¿no? Así. Y ese dato sería, ¿no? 25, lo reemplazamos a la tangente para encontrar el valor de Q, ¿ya? El valor de Q. Este es del triángulo de potencias, pues, ¿no? Así es. Entonces, este es potencia activa, potencia reactiva, entonces la función que corresponde es tangente, ¿no? Y así, entonces nos sale este valor. Lo mismo con el otro, este acá, 0,95 sale su ángulo, que es 18, este es su potencia activa, tal cual, y nos sale en kilobar, ¿no? Su potencia reactiva. Y listo. ¿Y qué hacemos? Entonces vamos acumulando, ¿no? Entonces, ya de ese conjunto hasta esa parte, ¿no? Hasta esa parte, ¿no? Hasta esa parte, ¿no? Ya vamos acumulando, ¿no? Entonces, hasta ahí, mira, 0, 2 coma y tantos, 1 coma y tantos, las activas, esto es del inicio, 4, ¿no? 4,5 habíamos del primer grupito, 4 acá está este y 3,8 está acá, ¿no? Entonces, de ese grupo, la tangente inversa nos sale, ¿no? 14,95. Acá está también, ¿no? Es sugerente del triángulo de potencia. Este es su ángulo, potencia activa, su reactiva, y este es su ángulo, ¿no? Este es su aparente. ¿Qué estamos haciendo? Del conjunto es Q entre P, ¿no? Pero Q de todo esto hay que sumar, bueno. Hasta ese momento acumulado, este es el Q, hasta ese momento acumulado es este valor, ¿no?
12,3. Y bueno, y con la función tangente inversa me sale el ángulo, ¿no? 14,95. Bueno, hasta ahí siempre viendo, ¿no? La gráfica, ¿no? Siempre viendo la gráfica. Entonces, como que acá ya se ha acumulado, acá se junta y va para acá, ¿no? Va para acá. Listo. Entonces, en todo caso, el factor simultaneidad efectivamente es para este grupo, ¿no? Simplemente que esta tabla está funcionando, está cumpliendo de acumulador, digamos, de resolucionar los cables, ¿no? Y bueno, entonces acá sí, entonces haciendo la evaluación nos han determinado que hay un factor de simultaneidad de 0,6, diferente, 0,9, ¿no? Mientras más alejado a la carga, el factor de simultaneidad baja, ¿no? Por supuesto. Y mientras más carga se tiene, entonces hay la posibilidad que no todo simultáneamente funcione. ¿De dónde saco esto? Evidente, de un estudio, de una buena recomendación, ¿no? Que tenga soporte estadístico, ¿no? Y así es. Y en algunos casos hasta mediciones, ¿no? Mediciones, por supuesto, ¿no? Hasta mediciones. Todo lo que sea válido para sincerar este dato, ¿no? Entonces, a todo esto aplicamos eso, pues, ¿no? Acá está. Entonces, de la potencia activa que lo tenemos acá, acumulado hasta este momento, ¿no? Que es esto mismo, entonces le aplicamos el factor que corresponde a ese grupo, ¿no? De simultaneidad. Entonces, ¿para qué nos sirve? Miren, la tremenda diferencia de 12,3 a 7,38. Entonces, ahí como un ahorro de cobre, ¿no? Y costos. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Ya, atentos porque, bueno, sí, ya prácticamente es lo último, de 5 minutos, sí, sí, acabamos de sobra, ¿no? Y bueno, entonces sumamos ahora este nuevo valor, pues, ¿no? ¿Con quién? Con estos últimos, 5 y 7. ¿Cómo está? 5 y 7 acá, 5 y 7. Es el 12,3, ¿no? O el 7,38 porque le ha afectado al factor simultáneo con 5 y 7, ¿no? Y vamos ya prácticamente totalizando la potencia activa, ¿no? La potencia activa. La potencia activa. Así es, vamos acumulando la potencia activa. Entonces, hasta ahí tenemos ya la potencia activa. ¿Y qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que faltaría, jóvenes? Acá tenemos en este grupito, hay que considerar una nueva, ¿no? Aumentar, ¿no? Aumentar la parte reactiva, ¿no? Porque tiene a todo lo que está acumulado, ¿no? Ahí. Igualito como habíamos acumulado, ¿no es cierto? Entonces, agregamos potencia reactiva, ¿ya? Y con ello, entonces, ya tendríamos acá el global de potencia activa y potencia reactiva, ¿no? Que ahorita no está puesto, ¿no? Pero bueno, pero ya voy indicando, ¿no? Lo que estaría faltando, ¿no? Entonces, acá me tiene que salir un factor de potencia, ¿no? Acá, total, ¿sí? Eh, Evidentemente está relacionado, pues, ¿no? Con con la potencia activa, ¿no? Y la potencia aparente, ¿no? Y con la potencia reactiva, porque este tiene cos 0,8 y este tiene cos 0,78. Entonces, del acumulado, acá tenemos que sacar lo que se interesa para encontrar este phi, ¿no? Y con ello hacemos, y como tenemos distancia, ¿no? Tenemos distancia y tenemos carga, podemos encontrar la corriente, ¿no? La corriente, y como tenemos distancia, sí, básicamente la corriente, ¿no? Y hasta podemos encontrar la caída de tensión, porque acá tenemos una distancia, ¿no? Así es decir, todo lo que hemos hecho más antes en la primera pregunta, lo hacemos para este alimentador, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Encontrar su potencia activa, reactiva, la potencia aparente y el factor de potencia. Para utilizarlo acá, ¿no? Y con ello determinar la corriente, ¿no? Y probarlo con la caída de tensión para encontrar la sección, ¿no? Con esto encontramos una sección, pero lo probamos por caída
¿no? Con caída de tensión. Bien, jóvenes, eso es básicamente la aplicación. Ya lo que queda es que ustedes lo practiquen, ¿ya? Yo lo voy a subir, lo voy a subir. Y bueno, habíamos quedado el otro curso de electrónica potencia a las 3:30, ¿no? Vamos a hacer un descansito, a ver, sería, ya son 4, ¿no? Serían 4, a las 3:30, ¿ya? Con toda tranquilidad. 3:30, entonces vamos a hacer electrónica potencia. Esto se lo va a enviar, lo va a subir a su WhatsApp del grupo de inmediato. Entonces vamos a quedar ahí. Ya está tomada la asistencia, ¿no? Ya antes de que termine. Listo. Entonces nos vemos a las 4:30. A las 4:30. A no ser que haya alguna pregunta, ¿no? Entonces voy a preparar la diapositiva de electrónica potencia. Entonces ahí quedamos, si no hay pregunta, ¿no? Si no, en cualquier momento en el otro curso también pueden preguntar, ¿no? Bueno, detenemos esto. Entonces, 4:30 con electrónica potencia. Ahorita se lo subo.